Vamos a leer en Mateo capítulo 13. Otras dos parábolas bastante cortas, pero la hora va a ser insuficiente para cubrir todo el material. Mateo capítulo 13. La parábola de la perla y la parábola del tesoro escondido, o al revés, la parábola del tesoro escondido y la perla de gran precio. Mateo 13, versículo 44. Dice así: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Versículo 45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ahora, de una vez quisiera leer en el Antiguo Testamento, por favor, el libro de Éxodo y el capítulo 19. El segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 19. Éxodo 19, versículo 3, es cuando el pueblo de Israel llega al monte Sinaí, en el desierto. Han salido de Egipto y van rumbo a la tierra prometida. Dice Éxodo 19, 3, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águilas, y os he traído a mí. Ese himno hubiese estado bueno. Aquí tenemos las alas del águila. Versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y quiero esa expresión al final: seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahora, dice el Señor Jesucristo, además el reino de los cielos es semejante. Y vimos que el reino de los cielos es el reino de Dios, pero el reino de Dios enfatiza los que realmente son los creyentes genuinos. Pero el reino de los cielos, aunque incluye lo que es genuino, también incluye lo que profesa ser, dice ser, aparenta ser, pero realmente no es genuino. Y por eso hemos mencionado esta expresión que usamos: profesa. ¿Sí? Una persona profesa ser salva, dice ser salva. ¿Será realmente salva? Bueno, eso es entre esa persona y Dios. En 2 Timoteo 2, Pablo dice, 2 Timoteo 3, Pablo dice, el Señor conoce a los suyos. ¿Sí? Dios sabe realmente quiénes son los salvos. Pero apártese de iniquidad todo el que profesa el nombre del Señor. Entonces, del lado divino, Dios conoce a los suyos. Del lado humano, si yo digo ser creyente, debo entonces mostrarlo con fruto en mi vida,
apartándome del mal. Y cuán necesario es recordarnos constantemente, porque vivimos en un mundo donde esto sucede tantas veces todos los días. Nosotros como creyentes no debemos mentir, y eso incluye no exagerar. No debemos ser deshonestos, no debemos robar, debemos ser conocidos por nuestra honestidad. Debemos ser personas rectas, justas en nuestro trato. Por ejemplo, la frutería que pone afuera una canasta de manzanas muy bonitas y uno se compra la canasta y se la lleva a la casa. Y las 5 de arriba muy bonitas, pero las 5 de abajo completamente podridas. Yo espero que ese vendedor de frutas no es cristiano, porque ese es un mal testimonio. Por ejemplo, si voy a vender un carro, yo sé que mi carrito ya la transmisión le queda 1 kilómetro, y viene una persona de Villahermosa y me dice, quiero comprar su carro, ¿está en buenas condiciones? Sí, cómo no, está en perfectas condiciones. Y al kilómetro la transmisión se le echa a perder. Yo se lo vendí sabiendo que hay un problema con el carro. Eso es deshonesto, yo no debo ser así. Como creyente, yo debo decirle, mire señor, mi carrito está muy bueno, tiene 4 llantas y un volante, pero le voy a advertir, la transmisión anda muy mal. Ah, bueno, yo así se lo compro. Ya es otra cosa, que yo se la venda sobre aviso. Pero no debemos hacer trampas y trucos, así como hacen los del mundo. Entonces, si profesamos el nombre del Señor, debemos apartarnos de iniquidad. Pero vimos ya que, por ejemplo, la semilla que cayó en pedregales y la planta crece, eso nos habla de una persona que parece que se está interesando, pero realmente no es salva todavía. Y por eso a veces desaparecen. Yo recuerdo personas que venían aquí, pero ya no vienen. ¿Qué pasó? Salió el sol de la persecución. Algún vecino dijo algo, o su papá le dijo, si sigues yendo al centro evangélico, te tacho de la herencia. ¿No ve? La semilla no solamente cae en pedregales, donde sale el sol de la persecución, pero cae entre espinos, donde los espinos la ahogan. Entonces, esos dos casos en la primera parábola nos hace ver que en el reino hay mucha gente que parece que les gusta el evangelio, pero realmente no son salvos. Pero entonces en la segunda parábola vimos que la cizaña, la semilla mala, nos habla de personas que parecen que son creyentes. Se parece la cizaña al trigo, pero la cizaña no es trigo. Y como les advertí, no soy agricultor. Al principio la cizaña y el trigo son igualitos, pero me dicen que ya cerca del tiempo de la cosecha sí se va viendo una diferencia. Y recuerden que ese hombre dijo, los hombres le dijeron al patrón, ¿quieres que arranquemos la cizaña? No, no, dijo él, déjenla hasta la cosecha. Entonces, en el reino de los cielos hay los que parecen, pero no se portan como creyentes, se portan como los del mundo. Aunque, como vimos, a veces algunos es muy difícil detectar que no hay absolutamente nada de evidencia de salvación en sus vidas. Este asunto lo vimos otra vez con la mostaza. ¿Se acuerda? El arbusto de la mostaza creciendo tan grande. ¡Wow! Parece impresionante, pero es
que el diablo ha hecho popular lo que Dios estaba haciendo en pequeño e insignificante. Y lo volvimos a ver con la levadura. La mujer que en 3 medidas de harina introduce levadura y la masa se infla. Y hemos visto cómo el diablo está contaminando como si fuera la masa pura de la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver esto otra vez en la última parábola, la parábola de la red, el viernes, Dios mediante. Pero las únicas 2 parábolas que nos dan algo genuino, enteramente divino, es la parábola del tesoro y la parábola de la perla. Porque la parábola del tesoro nos habla de Israel. Dios vio en Abraham, ahí en Ur de los Caldeos, allá por Irak. Y él llamó a Abraham. Abraham se convirtió a Dios. Y por fe salió sin saber a dónde iba. Y entonces, por un milagro, Abraham y Sara tuvieron un hijo, Isaac. Isaac y Rebeca, por otro milagro, porque Rebeca era estéril, Isaac y Rebeca tuvieron 2 hijos, Jacob y Esaú. Bueno, realmente Esaú nació primero y Jacob después. Pero así como Dios escogió a Abraham y escogió a Isaac, porque Abraham tenía otros hijos como Ismael, pero Dios escogió a Isaac, y de los hijos de Isaac Dios escogió a Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos, 12, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Gad, Aser, Dan, Neftalí, José, Benjamín. De 4 mujeres, Jacob tuvo 12 hijos. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Está construyendo una nación. Y Israel, después de que murió Jacob y sus hijos, Israel estuvo en Egipto como esclavos. Después de más de 400 años, Dios los sacó de Egipto y los llevó por el desierto al monte Sinaí. Ahí está un buen mensaje, hermanos, que pueden preparar algún día: los montes de la Biblia. El monte Sinaí sería uno. En Mateo hay 7 montañas, ese está fácil. Un día lean de Mateo 1 a Mateo 28 con lapicera en mano y van a encontrar 7 montes. Pero el monte Sinaí es uno de los montes, es una de las montañas claves en la Biblia. Ahí fue donde Dios le dio a Israel la ley, los 10 mandamientos. Pero Dios le dice a Moisés: miren, si ustedes guardan mis leyes y cumplen mi pacto, los he traído como sobre alas de águila. Quizá otra cosa, esos son datos que les voy a ir dando de mi cosecha que ustedes deberían estudiar. Cuando Dios habla de uno debajo de las alas del águila, es que Dios nos está protegiendo. Pero cuando Dios habla de uno encima de las alas del águila, es que Dios nos está guiando. Abajo Dios nos guarda, arriba Dios nos guía. Y esos son los 2 ingredientes indispensables en la vida cristiana: que Dios nos guarde y que Dios nos guíe. Entonces ahí está otro estudio. Quizás atrás en su Biblia hay una concordancia. Son las listas de versículos que tienen palabras en común. Si no tiene concordancia, consiga una, hable con los hermanos que le consigan una. Y puede buscar en la concordancia águila. Y le va a aparecer todas las veces en la Biblia que aparece la palabra águila.
Bueno, ahí está. Entonces Dios dice a Moisés, los he traído como sobre alas de águila. Y ahora, Moisés, dile al pueblo, si cumplen mi pacto y guardan mis leyes, me van a ser especial tesoro de entre todas las naciones. Y así fue. Por un tiempo guardaron el pacto, cumplieron las leyes como mejor podían, pero fallaron. Y voy a tener que resumir esta noche, pero cuando llega Esteban a predicar a los judíos en Hechos 7, lo apedrearon. Esteban es el hombre de Lucas 19, donde dice que un hombre se fue lejos para recibir un reino. Ese es Cristo. Después de irse, los ciudadanos mandaron un recado: no queremos que Él reine sobre nosotros. Esteban, el primer mártir de la iglesia, figurativamente como si fuera, se fue al cielo con un mensaje de parte de los judíos. Dios, los judíos no quieren a Jesús como su Mesías. Lo rechazan. No solamente lo clavaron en una cruz como si fuera un criminal, pero me han enviado a mí como si fuera para decirte, no queremos que Él reine sobre nosotros. Yo les he mencionado que nací en un país suramericano que se llama Venezuela. Y yo recuerdo la primaria cuando estaba como estos niños aquí en la reunión. Siempre se me quedó grabado el general Emparan. Era un español. Y él se paró en el balcón presidencial, los 1800 por allá, y le preguntó al pueblo que estaba ahí reunido en la plaza, ¿quieren ustedes que yo gobierne Venezuela? Y detrás de él, sin saberlo, estaba el cardenal católico de Venezuela, y detrás él hizo así, y toda la gente a la misma vez clamó, ¡no! ¡Fuera! O sea, estaban diciendo, no te queremos. Y así fue. Cuando Esteban fue apedreado y se va al cielo, es como si el diablo está influenciando a la nación. No queremos que reine Jesús sobre nosotros. Y entonces vino lo que se llama disciplina judicial sobre los judíos. Dios puso a la nación de Israel a un lado. Dios interrumpió sus planes y propósitos con Israel y escondió a los judíos en toda la tierra. ¿Saben una cosa muy curiosa? Que es relativamente fácil contar cuántos habitantes hay en México. Y es relativamente fácil contar cuántos habitantes hay en Perú o en China, aunque son miles de millones. Pero es muy, muy difícil contabilizar cuántos judíos hay en la tierra. ¿Saben por qué? Porque están por todos lados. Cuando Hernán Cortés llegó aquí a Veracruz, a bordo de una de sus embarcaciones había un judío. Los judíos están esparcidos, en las palabras de nuestra parábola, escondidos por toda la tierra. Y una vez estaba en el Mar Caribe visitando a una hermana mía y me llevaron a la sinagoga judía más antigua en el hemisferio occidental. La sinagoga es donde se reúnen los judíos desde que se destruyó el templo. Y ahí está una sinagoga muy, muy, muy antigua en una islita en el Caribe. Los judíos están por todas partes. ¿Qué dice nuestra parábola? El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla. Este es Dios.
Él halla a la nación de Israel. Dice, y gozoso, un hombre halla y lo esconde de nuevo. Esa es la nación de Israel, otra vez escondida entre las naciones del mundo. Hay como 200 países en el mundo, y aunque hoy existe un país llamado Israel, la verdad es que son muy poquitos los judíos que están ahí. Pero dice el versículo 44, y gozoso, por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ahora, ¿qué es el campo? Lo vimos en la parábola número 2. El campo es el mundo. Dios no solamente es el creador de este mundo, pero en la obra de Cristo en la cruz, Dios compró para sí el mundo. O sea, el mundo no solo le pertenece a Dios por ser el creador, el mundo le pertenece a Dios por ser redentor. ¿No ves cómo el señor Ford, ahí en Michigan, de donde es nuestra hermana Penélope, el señor Ford inventó el modelo Ford, que existe hasta nuestros días, el carro Ford? Y a mí me gusta mucho la historia de esa parte de Estados Unidos, cuando todavía había muchas carrozas tiradas a caballo, y empezaban a salir los autos T1, modelo T1 Ford. Y un día iba un señor que se acababa vendió su carroza y sus caballos y se compró su carro. Y ahí va, imagínense, no había mucha gente con carros, mecánicos no existían todavía, nadie conocía de refacciones, y ahí va en su carro, y el modelo T Ford se averió y se descompuso y se quedó a un lado de la carretera. Y el hombre nada más se quedaba viendo el motor, porque él estaba acostumbrado a darle paja a los caballos o alimento balanceado, etcétera, etcétera. Él no sabía una papa de radiadores y de alternadores y de motores. Ella estaba ahí al lado de la carretera. Cuando llegó otro carro modelo T Ford, se estacionó, se bajó un señor, le dice, ¿qué le pasa? No, pues quién sabe, yo de carros no sé nada. Y el señor se metió abajo y tras, 2, 3, no sé qué hizo, y arrancó el carro. Y antes de irse, el señor le dijo al automovilista con el carro que estaba descompuesto, buenas tardes, mucho gusto, mi nombre Ford. O sea, era el hombre que inventó el carro. Claro que él conocía el carro de adentro para afuera, si él fue el que lo inventó. Pero imagínense que el señor Ford vaya a una agencia y se compra un carro Ford. Ahora, no es solamente el creador de ese carro, porque él lo hizo, pero es el dueño porque él pagó el precio por ese carro. Así Dios hizo el mundo, pero también compró para sí el mundo. ¿Cuál fue el precio que Dios pagó por el mundo? El incalculable precio de su Hijo. Y sería tema de otro día, pero en Apocalipsis 4 y 5 vemos esto. Que Dios tiene derechos al mundo por la creación, pero también por la redención. Este globo, este planeta Tierra, a diferencia de todo otro astro en el universo, se distingue porque fue en este planeta donde Cristo derramó su sangre. No hay sangre de Cristo vertida en Júpiter, ni en Andrómeda, ni en Marte, ni en la Luna. Pero el planeta Tierra, de los miles y miles y millones de astros en este gran universo, el planeta Tierra es el único astro en donde fue derramada la sangre de incalculable valor de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué dice? Además, versículo 44, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Ahí está
Israel en el mundo, el cual un hombre halla. Es cuando Dios escoge para sí la nación de Israel y empieza a construirla con los 12 hijos de Jacob y los lleva al desierto. Y rechazaron su pacto, no cumplieron sus leyes y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Yo no sé si aquí se da mucho de las personas que andan, hay un artefacto que detecta metales y andan buscando tesoros. No se da mucho por aquí, ¿verdad? Pero hay partes del país donde estaban los españoles y escondían sus tesoros y la gente anda. Yo conocí a un hermano allá en Michoacán, precisamente. Él andaba empeñado en conseguir un tesoro. Él tenía el mapa, más o menos, de dónde estaba el tesoro. Que yo sepa, nunca lo encontró. Sí conozco de una casa en Venezuela, una casa muy antigua, muy sencilla, muy humilde. Y un día vinieron unas personas y tocaron a la puerta y le preguntaron a las personas que vivían en la casa si podían rentarla. Y ofrecían un dineral para rentar la casa, pequeña, sencilla, humilde. Y como era buen dinero, la pareja se salió de la casa y les rentó la casa. Y un día, vecinos se dieron cuenta, la casa está sola, ya no vive nadie allí. Cuando llegaron los dueños, en la sala, lo único que había era un enorme hueco. Y se supo después que estas personas rentaron la casa porque sabían que había un tesoro ahí en la sala. Y abrieron el hueco y descubrieron el tesoro y se fueron. Por eso yo me la paso escarbando en la sala de mi casa, pero no he encontrado ni un 5, no se crea. Pero no ve, un tesoro escondido. Alguien sabía que ahí estaba. Y aunque el mundo desprecia a los judíos, Dios sabe que en este mundo Él tiene un tesoro. Y cuando venga Cristo en gloria, Dios va a llamar a los judíos de los 4 vientos de la tierra y va a salvar un remanente judío. Van a ver a Cristo venir en gloria y van a llorar. Hay que leer Isaías 53. Isaías 53, aunque es muy precioso para nosotros, y yo fui salvo leyendo Isaías 53, versículo 5, pero realmente Isaías 53 es una oración de arrepentimiento y conversión a Dios. Ellos van a decir, ciertamente le tuvimos por azotado de Dios y abatido. O sea, van a decir, nosotros pensábamos que cuando Jesús estaba sobre la cruz, estaba allí porque Dios lo estaba castigando más. O sea, pero, sin embargo, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y dice Isaías 53, por la rebelión de mi pueblo, dice Dios, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Entonces, cuando venga Cristo en gloria, Dios va a manifestar ese tesoro que Él ha tenido escondido. Israel, la nación predilecta de Dios, puesta a un lado. Cuando Israel rechazó a Cristo, Dios detuvo el reloj profético y mientras abrió el evangelio de la gracia a todas las naciones, a todas las gentes. Y entonces tengo que apurarme. Esa es la segunda parábola. El tesoro escondido en la tierra es Israel, pero la perla de gran precio es la iglesia universal. Ahora el domingo hablamos un poquito acerca del ostión.
como el ostión en el mar, en la profundidad del mar, se le mete una basurita a su concha y él empieza, hay una secreción que produce el ostión y rodea esa basurita, esa partícula, y con el tiempo esa secreción se hace dura y en vez de estarse tallando, se forma una perla. Y por eso bajan al mar y sacan el ostión, a veces nada más para comérselo, pero a veces también para ver si hay una perla. Y a veces la perla es de gran precio. Ahora, si la tierra nos habla del mundo y de Israel, el mar nos habla de las naciones. ¿Se acuerda cuando vimos al principio de Mateo 13? Cristo salió de la casa y bajó al mar. O sea, figurativamente a las naciones. Y de entre las naciones del mundo, Dios está sacando como si fuera una perla de gran precio. Entonces dice la parábola, además, también el reino de los cielos es semejante a un mercader. Este es Cristo, que busca buenas perlas, que busca almas preciosas, que durante el tiempo de la gracia serán la iglesia universal, su cuerpo, pero en un día venidero su esposa. Y dice el versículo 46, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Dios dio todo lo que tenía para comprar el mundo, que incluye Israel. Pero Dios también dio todo lo que tenía para comprar la iglesia universal, que es la perla preciosa. Fíjese lo que dice Efesios 5 y con esto termino. Efesios capítulo 5. Efesios 5, 24. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuánto pagó Cristo por la iglesia? Pagó todo lo que tenía. Efesios 5, 25. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Brevemente, ¿qué es la iglesia universal? Es un cuerpo invisible compuesto de todos los creyentes que han sido salvos desde el día de Pentecostés, hace casi 2000 años, hasta que suceda el rapto. O sea que Juan el Bautista murió antes del Pentecostés, él no es miembro de la Iglesia Universal. Moisés mucho menos, él murió 1500 años antes de la Iglesia Universal. Adán tampoco, él murió 4000 años antes de la Iglesia Universal. Pero María Magdalena, María la Madre del Señor, Pedro, Juan, usted, yo, que somos salvos, somos miembros de este cuerpo invisible que se llama la Iglesia Universal. Y para Cristo es una perla de gran precio. Él amó a esta iglesia a tal grado que dio su vida por ella. Este es el único esposo que para conseguir su esposa estuvo dispuesto a morir, ¿verdad? Porque si un esposo dice, bueno, te quiero y voy a morir por ti, no se va a poder casar con ella, ¿verdad? Pero Cristo amó a la iglesia a tal grado que murió por ella, resucitó, va a venir en las nubes por ella, la va a llevar a la casa del Padre, donde va a ser vestida de novia, y Apocalipsis 21 nos enseña que ella será la esposa del Cordero. O sea, eternamente y para siempre, la esposa de Cristo será la Iglesia Universal. Y por eso
el tesoro escondido, Israel, otra vez en los propósitos de Dios aquí sobre la tierra, y la Iglesia universal, el pueblo celestial de Dios con Cristo en los cielos. Hoy Dios tiene dos grandes proyectos. Uno, el del tesoro escondido, Israel, y el otro, el de la perla preciosa, la Iglesia. Y hermanos y hermanas, si ustedes asimilan lo que Israel y la Iglesia significa para Dios y pueden trazar esos temas en la Biblia, su entendimiento de los propósitos de Dios va a ampliarse enormemente. Que Dios bendiga su palabra.